Muy buenos días, amados hermanos y amigos, aquí presentes. Es para mí privilegio estar con ustedes en esta hermosa mañana, en donde se ven ustedes muy felices, muy contentos, y aquí estamos todos en esta mañana. En esta mañana realmente nos sentimos muy, pero que muy alegres. Hemos estado escuchando aquí a nuestro hermano Bermúdez, quien nos ha estado hablando estas hermosas palabras de la palabra de Dios, y a través de estas palabras podemos ver y podemos entender que Dios en cada tiempo tiene un programa, tiene un plan para el pueblo, y que el pueblo tiene siempre que cuidarse para no salirse del programa de Dios, porque el que pierde es el pueblo y se sale del plan de Dios. Siempre han habido problemas en la tierra, siempre la gente ha tenido problemas, y los hijos de Dios también han tenido problemas, y si no se cuidan, pues son más los que tienen que los que debían tener. Nosotros no queremos tener problemas, nadie quiere tener problemas, pero si no nos cuidamos tendremos más de lo que normalmente tenemos. Bueno, siguiendo la línea de pensamientos de la cual hemos estado escuchando en esta mañana, vamos a leer en la Escritura, vamos a ponerlo de pie si tienen la voluntad. Antes de leer esta escritura, quiero darles saludos a los hermanos de Puerto Rico, quiero les envíen saludos. Ellos les aman mucho a ustedes, y algún día esperan encontrarse con ustedes en el glorioso reino milenial. También, no sé si nuestro hermano Bermúdez le dio saludos a los hermanos de Venezuela, Colombia, Perú y Chile, no sé si se los dio. Él se los dio, yo le dije a hermano Bermúdez y a Palacios, son tantos los saludos que llevamos para allá que ustedes me tienen que ayudar, no vaya a ser que se me olvide alguno, así que reciban saludos de los hermanos de Venezuela, Colombia, Perú y Chile. Bueno, si ustedes tienen saludos para los hermanos de Bolivia, para donde vamos, quiero llevárselos también, y para los hermanos de Brasil, y para los hermanos de Paraguay, y para los de Venezuela, y para los de Puerto Rico. Les llevaremos saludos también a todos ellos. Yo quiero que nuestro hermano Bermúdez también, y nuestro hermano Palacio me ayude, porque le llevamos millones de saludos para todos. Imagínense, aquí todos son millonarios, y cuando mandan saludos, aquí no le quitamos nada a los saludos, así que los mandamos hacia todos los lugares, así sin quitarle de cero como le han quitado los ceros. Aquí los enviamos completitos, son saludos millonarios para todos los hermanos de todos los lugares. Bueno, vamos a leer una escritura que se encuentra en Éxodo capítulo 23 y verso 20 en adelante. Éxodo capítulo 23, verso 20 hasta el 23. Si alguno no ha conseguido la escritura, puede escuchar la lectura. Dice Dios de la siguiente manera: he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde,
porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, al eteo, al fereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Amén. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, y si tienen la bondad pueden sentarse. En esta mañana disertaremos sobre el tema Oye su voz. Aquí Dios dice: guárdate delante de Él y oye su voz. Cuando Dios envió a Moisés, lo envió acompañado de su ángel. El ángel del Señor acompañó a Moisés. El ángel del Señor llevaba el nombre de Dios. Él dijo: mi nombre está en Él. Así es que el ángel del Señor llevaba el nombre de Dios. Y el nombre de Dios fue proclamado cuando Moisés quiso conocer el nombre de Dios. Y cuando Moisés también quiso ver a Dios, él quiso ver a Dios cara a cara, y entonces fue proclamado el nombre de Dios. Dios dice: oye su voz. ¿La voz de quién? La voz del ángel del Señor. Hay muchas voces sobre las diosas, hay muchas interpretaciones bíblicas, hay muchas líneas de pensamiento en cuanto a la interpretación bíblica, pero hay una sola voz que tiene que ser oída, y es la voz del ángel del Señor. Y él dice: no le seas rebelde, porque para ellos Dios le daría el poder para hacer la riqueza. Por lo tanto, el ángel del Señor tenía que ir delante del pueblo de Israel, e iba delante del pueblo de Israel, porque allí iba un hombre llamado Moisés, un hombre que podía comunicarse con el Dios eterno, un hombre que podía hablar y hasta ver a Dios en la forma en que él se le presentaba, un hombre del cual Dios dijo: nadie ha sido como Moisés, mi siervo, al cual y con el cual yo he hablado cara a cara con él, el cual ha hablado también conmigo cara a cara. ¿Y por qué Moisés podía hablar cara a cara con Dios? Moisés fue escogido por Dios para una gran labor, la labor de libertar al pueblo hebreo, la labor de una dispensación. Era una labor que ningún hombre podía hacer, excepto un hombre enviado por Dios con las 12 ciencias juntas y escogido para esta labor. Moisés el de más era como los demás hombres, pero tenía las 12 ciencias juntas y era escogido para ese propósito en específico, para cumplir, para realizar
las promesas divinas que Dios le había hecho a Abraham, a Jacob, a Isaac y a todos esos profetas. Y como ya todos entendemos a través de la Escritura, para Dios cumplir lo que le ha prometido, siempre ha usado y usará seres humanos. Lo único es que estos seres humanos que le envía para cumplir su palabra, los envía con las dos conciencias juntas, y por eso es que son mencionados en la Biblia como profetas, como videntes. Toda generación que ha tenido el privilegio de tener un profeta ha sido una generación, una edad, una dispensación bienaventurada. Y un continente, una nación, un pueblo, un hogar que tenga el privilegio de tener un profeta es bienaventurado. Por eso allá, cuando fuera ser Juan el Bautista y cuando también fuera ser y luego nació Jesús, aquellas mujeres, aquellos hogares eran hogares bienaventurados, porque nacía en el seno de ese hogar un hombre con las dos conciencias juntas, el cual podía comunicarse con el eterno Dios para comunicarle al pueblo la palabra divina, para darle a conocer al pueblo los planes y propósitos divinos, y así el pueblo poder estar en contacto con el programa divino y beneficiarse de todo lo que Dios estaría haciendo en esos días. Ahora pasando nuevamente a Moisés. Moisés fue, y es, y será un hombre muy grande. Moisés fue un profeta dispensacional. Un profeta dispensacional comparado con un profeta de una edad. La diferencia es que un profeta de una edad, como lo fueron los demás profetas en medio del pueblo de Israel, excluyendo a Jesús, estos profetas fueron profetas para la edad en que ellos vivieron. Pero Moisés fue un profeta dispensacional. Su ministerio, el mensaje que él trajo en su tiempo, cubrió toda la dispensación de la ley. Por eso, todos los profetas hablaban de Moisés, del mensaje de Moisés, y en toda la sinagoga, incluyendo también el templo de Jerusalén, tenían todo lo que Moisés habló, todo lo que Moisés trajo por palabra de Dios. Y saben lo que se enseñaba en el templo de Salomón y en toda la sinagoga del pueblo de Israel: el mensaje de Moisés. Eso era lo que se leía, eso era lo que se enseñaba. Y cuando se leía algo que había hablado algún otro de los profetas, eso concordaba con lo que Moisés había hablado. Y no solamente eso, sino que ese profeta, como por ejemplo Isaías, del cual se leía en algunas ocasiones, y también de algunos de los otros profetas de Dios del Antiguo Testamento, esos profetas tenían que estar en acuerdo con el mensaje que Moisés había traído.
Por eso usted encuentra que dicen que vinieron otros profetas que hablaron, pero no aparecen aquí. Y vinieron otros profetas que hablaron, pero de eso no se leía en el texto, porque de esos que aparecían como que eran profetas, eran falsos profetas que se relevaban en contra del mensaje que había traído Moisés, el gran profeta dispensacional, y querían torcer el mensaje que Moisés había traído, estando en la dispensación, vamos a decir, de Moisés, porque la dispensación de la ley es la dispensación de Moisés, porque el mensajero de esa dispensación de Moisés y ningún otro mensaje podía caber en esa dispensación. Y todo profeta que Dios enviara tenía que concordar con lo que Moisés había traído. Por eso en la Escritura tenemos una historia que nos ilustra cómo son las personas que Dios envía. Los envía trayendo, hablando, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al mensaje correspondiente para ese tiempo. Por ejemplo, si Dios envía un profeta en este tiempo, y ese profeta comienza a decirle a la gente, viene un diluvio, hay que construir un arca. ¿Saben ustedes una cosa? Ese profeta o ese hombre puede estar dando un mensaje muy bonito. Pues Noé dijo y predicó ese mensaje. Cualquiera puede decir, pues si eso está en la Biblia, pues claro que está en la Biblia, pero eso fue para otro tiempo. Y aparece cualquier profeta en este tiempo predicando lo mismo que Noé predicó y diciendo que hay que hacer un arca porque viene un diluvio. Ese es un falso profeta, porque el verdadero profeta que tenía que predicar eso ya vino, lo predicó y se lanza y se salvaron los que querían salvar. Hay que decirle a cualquier profeta que se levante en este tiempo predicando algo así, llegaste como por 4,000 años de atraso, estás tan atrasado que no sabes ni dónde te encuentras. Tienes que averiguar cuál es el mensaje que corresponde para nuestro tiempo. Y como estás tan atrasado, mira, ni eres el mensajero que tenías que predicar sobre el arca y sobre el diluvio, y tampoco eres el mensajero para este tiempo. Cuando Moisés apareció y tenían que cruzar el mar, Moisés no dijo, vamos a construir un arca, porque eso fue el mensaje de Noé. Para cada tiempo hay un mensaje y hay un mensajero, porque no puede haber un mensaje sin un mensajero, porque el mensaje y el mensajero son una sola cosa. Y usted encontrará a través de la historia bíblica que no hay dos mensajeros mayores a la misma vez, no hay dos profetas mayores a la misma vez. Si hubieran dos profetas mayores a la misma vez, entonces cada uno predicaría un mensaje diferente. Y entonces habrían dos grupos, una división en medio del pueblo de Dios,
Por eso es que Dios no envía dos profetas mayores al mismo tiempo. Cuando más cerca hemos visto dos profetas mayores, fue en el caso de Elías y de Eliseo. Y Eliseo no comenzó hasta que Elías no concluyó. Y luego Juan el Bautista y Jesús. Y cuando Juan el Bautista comenzó, la gente salía de Jerusalén para oírlo y ser bautizado. Pero cuando Juan dijo, después de mí, detrás de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando Jesús vino a Juan para ser bautizado, y Juan vio al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús en forma de paloma, Juan le dijo, un momentito, tú vienes a mí para que yo te bautice, bautízame tú a mí, yo soy el que tengo necesidad de que tú me bautices. Jesús le dijo, Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Tu mensaje es arrepentimiento y bautismo. Por lo tanto, bautízame, es necesario que cumplamos toda justicia. A duras penas, como decimos nosotros, ahí luchando, al último Juan sí estaba reconociendo que ese era aquel del cual él estaba anunciando que vendría después de él, pues tenía que obedecerle. Juan, bautízalo. El sacrificio tenía que ser lavado ahí en el templo, el cordero, así es que él era el Cordero de Dios, tenía que ser bautizado. No hubo más discusión. Luego Juan le presentó al pueblo, le presentó el Cordero de Dios cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y no era el Cordero que estaba ahí en el templo, que sacrificaban en el templo, porque aquel Cordero significaba o representaba o simbolizaba a Jesús de Nazaret, el cual era el Cordero de Dios. Ahora vean ustedes que aquellos símbolos, aquellas cosas que se hacían en el templo, simbolizaban cosas que habrían de ser realizadas por seres humanos. Todo lo que usted ve allá en el templo, todos aquellos simbolismos, en el templo candeleros, ve también querubines, ve también maná, todas estas cosas que usted ve, que fueron establecidas ahí en el templo, que levantó Moisés y que luego también Salomón levantó uno allá en Jerusalén. Todo aquello simboliza cosas que serían realizadas por seres humanos en el programa de Dios. Por ejemplo, el templo. El templo aquel de piedra representa el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo, que son los hijos de Dios. Por eso el apóstol San Pedro dijo, vosotros sois piedras vivas, no piedras vueltas como son las piedras literales con las cuales se construye un edificio, sino piedras vivas. ¿Para qué? Para la construcción del templo del Espíritu Santo. Y así por el estilo, todo lo que también está dentro del templo tiene su significado. Por eso tenemos nosotros que estar bien a la expectativa en nuestro tiempo, porque todas las cosas que allá en el templo fueron colocadas simbolizan cosas que serán realizadas a través de las generaciones entre los seres humanos y por los seres humanos. Y no queremos que a nosotros se nos escape lo que Dios
esté realizando en nuestro tiempo, lo cual simbolizó en el pasado, en el templo allá del pasado, y también en otros eventos que ocurrieron en el pasado. Y cómo nosotros vamos a saber lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Esa sí que es una pregunta bien importante, porque el ser humano común y corriente no tiene las dos conciencias juntas. Por lo tanto, él no tiene la capacidad de recibir directamente de parte de Dios la revelación divina de lo que Dios está haciendo en esta tierra. Amén. Por lo tanto, los seres humanos tienen un problema, y ese es el problema. Y todos los seres humanos quieren saber lo que Dios está haciendo. Todos los seres humanos quieren oír a Dios también. Y quieren ver a Dios diciendo. Imagínate si la historia bíblica nos cuenta que Moisés habló con Dios, que Moisés vio a Dios, y Dios dice, él habló conmigo cara a cara. ¿Y quién no le gustaría eso? Ahora, en la raza humana tiene ese problema. Y ese problema lo tiene, ¿sabe por qué? Porque en el huerto de Belén hubo un problema, y a causa de ese problema, entonces los hijos comenzaron a nacer en la forma incorrecta. Los hijos que tenían que aparecer allá tenían primeramente que surgir, que aparecer en la sexta dimensión. O sea, vamos a explicarlo de una forma más sencilla. El ser humano no es de la tierra. Lo que es de la tierra es este cuerpo terrenal que usted y yo poseemos. Pero el ser humano viene de otra dimensión. Por eso es que cuando se muere una persona, como en el cuerpo lo echan allá en la tierra, y se acabó ya la persona aparentemente. Pero esta persona, la persona en sí, no se acabó. Lo que se acabó fue el cuerpo terrenal. San Pablo decía, si nuestra casa cayera, que este cuerpo se deshiciera, se muriese, seremos un edificio no hecho de manos, un edificio hecho por Dios. ¿Saben una cosa? El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Voy pues a preparar morada, lugar para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchos palacios hay. Voy pues a preparar lugar, morada para ustedes. Cuando los hijos de Dios vienen a esta tierra, ¿saben de dónde ellos vienen? Porque si vienen es porque no estaban aquí. ¿Dónde estaban? Ellos vienen de Dios. Así es que donde está Dios, donde es el lugar de morada de Dios, es el lugar de partida de los hijos de Dios hacia esta tierra. Ustedes lo van a entender bien fácil. El cuerpo terrenal suyo, ¿de dónde viene? Usted dice de la tierra, pero en el principio vino de la tierra, pero todavía viene de la tierra, aunque usted no ve que viene de la tierra. Lo que pasa es que está la tierra en la forma que se llama el planeta Tierra.
pero también está la tierra en un estado más perfeccionado. Y la tierra en un estado más perfeccionado, así como la tierra, el planeta Tierra se mueve, camina por el espacio, la tierra en un estado más perfeccionado camina también. ¿Ve? Este es un cuerpo de tierra, camina para acá, porque es un estado más perfeccionado. Y de ahí, de la tierra, entonces salen los cuerpos terrenales de los seres humanos. ¿Dónde estaba el cuerpo terrenal suyo? En los lomos de su padre. Porque usted, antes de tener ese cuerpo que usted ve así, antes era un geno. Y entonces siguió pasando por el proceso hasta que hoy en día es lo que es. Pero seguida que nació, fíjese, era un bebé. Siguió el proceso de alimentación y después siguió hacia adelante hasta que es lo que es. Y después del polvo fuiste tomado, el polvo al cual estaba en un estado más perfeccionado, y al polvo volverá, al polvo de donde fue tomado Adán. O sea, que va por ese proceso. Y el polvo volverá en la resurrección. Pero ¿por qué todo ese problema y toda esa trayectoria del ser humano? Es que ayer en el Edén, con el problema que hubo, entonces vinieron los hijos en la forma incorrecta. Pero los hijos de Dios, fíjense, vienen de la dimensión en que Dios está. Dios está en la séptima dimensión, hay 7 dimensiones. Y de ahí es que vienen los hijos de Dios, porque todo hijo viene de dónde? De su padre. Y los hijos de Dios vienen de Dios, del Padre celestial. Por eso pueden decir Padre nuestro. Y los hijos de Dios, conforme al plano original, conforme a la forma en que vino Adán. Los Dios lo trajo de la séptima dimensión. Él era un genio de los pensamientos divinos. Todos los hijos de Dios han estado en la mente de Dios. Un pensamiento en la mente de Dios. Son parte de Dios. Ellos, sí, sus hijos, no es Dios. Está incompleto. Luego, y ahí Dios pasa esos atributos, esos pensamientos, eso que es parte de Él, lo pasa a la sexta dimensión, que es la dimensión de la palabra, es la dimensión del paraíso. Así hizo con Adán y lo pasó allá. Y ya Adán, entonces, él, siendo alma, entonces luego tenía un cuerpo allá en la sexta dimensión, en el paraíso. Y luego de allí, Dios le hizo un cuerpo acá. Y entonces tuvo un cuerpo humano. Y ahí colocó a Adán. Por eso Adán tenía el título de propiedad. Adán tenía autoridad y poder sobre toda la naturaleza. Todo le fue entregado a Adán. Y le fue dicho que él se encargara aún de ponerle nombre a todas las aves y a todos los animales que habían aquí. Porque él era el rey de la tierra, pero Dios, el rey del universo y de la tierra también. O sea que Dios estaba sobre Adán. Por eso Adán tenía que darle cuenta al rey de los cielos y de la tierra. Pero imagínense si el Padre
es del Rey de los cielos y de la tierra. No es natural que sus hijos sean también reyes. Eso lo dice la Escritura, que somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos hijos de quién? Del Rey de los cielos y de la tierra. Así es que esta es una herencia de todos los hijos de Dios. Bueno, ya se les dieron, Adán vive de esta forma, de la séptima dimensión, donde siempre existía y donde siempre han existido los hijos de Dios. Y ahí pasó a la sexta dimensión, donde Dios lo llevó y le puso un cuerpo allí, un cuerpo espiritual, o sea, un cuerpo que puede caminar, podía hacer todo, pero en otro mundo, en otra dimensión. Y ya lo pasó acá la tierra y le puso un cuerpo y acá de la tierra. Y entonces vemos que Adán tenía el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Pero el ser humano tiene dos cuerpos, pero el ser humano es uno. El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. El ser humano es alma, pero tiene un espíritu y tiene un cuerpo terrenal. El alma está dentro del espíritu y el espíritu está dentro del cuerpo. Cuando muere, lo que le llaman la muerte aquí, lo que muere es el cuerpo terrenal, pero sigue con el cuerpo espiritual. El alma y el espíritu entonces siguen existiendo en esa dimensión que es invisible para los seres humanos comunes y corrientes que no tienen la conciencia justa y no pueden ver al otro lado. Pero que todos sabemos que existe este otro mundo. Y si hay algún individuo que piense que no existe, habría que preguntarle, ¿y dónde está Jesucristo, el cual ascendió a los cielos y no lo han visto más? El ser humano realmente es algo más grande de lo que el mismo ser humano se imagina. El ser humano, fíjense, oímos a través de las noticias que se pueden hablar de que vienen extraterrestres, de que hay cosas misteriosas, platillos voladores y cosas así, y tienen miedo de que lleguen los extraterrestres a la Tierra y no saben que el mismo ser humano es un extraterrestre que vino de otro mundo. Su alma es de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios. Todos los hijos de Dios son de la séptima dimensión. Y su espíritu es de la sexta dimensión. Por eso cuando un hijo de Dios muere, dejó el cuerpo acá y se va a la sexta dimensión, que es el paraíso. El paraíso es la sexta dimensión. Es un mundo donde hay árboles, donde hay pajaritos, donde hay gente que caminan como usted y yo, que usted los puede tocar, que usted puede hablar con ellos, que razonan, que entienden. Lo único es que no tienen el ahorro que nosotros tenemos acá, no tienen las luchas que nosotros tenemos acá, no tienen los problemas que nosotros tenemos acá, no tienen las enfermedades que nuestros cuerpos tienen acá, porque allí es un lugar de descanso, descansan de todos esos problemas. Es un paraíso. No fuera un paraíso si tuviera los problemas que tenemos acá. Allí se va a descansar esperando que llegue el día que se van a levantar. Allá en el paraíso están esperando la resurrección, porque ellos desean volver para acá, pero no desean volver para acá para tener el mismo cuerpo viejo que les dio tantos problemas, porque se volverían a morir. Quieren venir con un cuerpo nuevo y eso es lo que Dios ha prometido. Ahora, ¿qué es
ellos están esperando. El Señor Jesucristo dijo que viene la hora cuando todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre. Y nuestro tema es: oye su voz. Allá están esperando oír su voz también. Ellos están deseosos por escuchar esa voz, porque esa voz les traerá el mensaje que ellos necesitan para resucitar. Y no solamente ellos escucharán esa voz, sino nosotros aquí en la tierra, los que estemos vivos. Dice el apóstol San Pablo: a la final trompeta, porque será tocada la trompeta de Dios. La final trompeta es el final mensaje, el último mensaje. Y el último mensaje que sonará, que se oirá en esta tierra, será la voz de Dios, el mensaje de Dios para todos los que viven aquí en la tierra. ¿Y quién traerá este mensaje? Porque este mensaje es para guiar al pueblo, para guiarlos para que puedan entrar a la tierra prometida, a la nueva tierra. Y la nueva tierra será el nuevo cuerpo, porque esta es la vieja tierra. Ese cuerpo que usted tiene es el viejo cuerpo que vino en la manera incorrecta. El cuerpo de los hijos de Dios no debía venir a través de la unión y relación de un hombre y una mujer, sino que debía de venir por la palabra hablada del hombre hacia la mujer. Luego de aquel problema allá surgió otro hombre que vino no por la relación entre un hombre y una mujer. Este otro hombre fue el segundo Adán. Un segundo Adán apareció en la escena y se llamó Jesús de Nazaret. Él no vino a través de la unión de un hombre y una mujer. Él vino por creación, por la palabra hablada. Así será la manera que Dios utilizará para traer nuestros cuerpos nuevos que necesitamos para vivir por toda la eternidad. Ahora veamos, fue hablada la palabra y después a los 9 meses apareció ese nuevo cuerpo. Aquella joven virgen llamada María oyó su voz, la voz del ángel del Señor, la voz del arcángel Gabriel. Todos nosotros estamos esperando oír su voz, porque para la resurrección y para la transformación se necesitará oír su voz, que es la trompeta final. Y cuando se esté oyendo, estará entonces operándose en cada uno de los que estén oyendo la voz algo grande y glorioso de parte de Dios. Entrarán en el proceso preparativo para la transformación. Sin oír esta voz de Dios y recibirla, no habrá transformación, como tampoco habrá resurrección para los muertos hasta que no oigan la voz de Dios, la voz del Hijo del Hombre, que dijo el Señor que todos los muertos escucharían. Es necesario que entendamos esto, porque si no lo entendemos, no recibiremos las promesas que Él nos ha hecho. Estamos esperando entrar a una nueva tierra que será un nuevo cuerpo. Y así, como para entrar, para ser guiados hasta entrar
a una nueva tierra. Dios dice: yo he enviado mi ángel para guiarlos. No le sean rebeldes, porque Él no perdonará. Él no viene para perdonar, Él viene para hablar y guiar. Él no viene para estar escuchando excusas de la gente. Él viene para traer un mensaje que guiará al pueblo hacia la tierra prometida. No le sea rebelde, porque Él no perdonará. Todo aquel que fue rebelde allá en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, pereció en el desierto. El profeta Moisés, lo que hablaba, ¿sabe lo que era? La palabra de ese ángel que lo acompañaba. El que no escuchaba al profeta Moisés no estaba escuchando la voz del ángel de Dios. El que era rebelde a la voz de Moisés estaba siendo rebelde a la voz del ángel del Señor. Y él no perdonaría, por eso no perdonó a la multitud que salió de Egipto, aunque era el pueblo que había sido sacado por Moisés. Solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida, y fueron Josué y Caleb, que se mantuvieron firmes al lado de la voz del ángel de Dios. Y esa voz del ángel de Dios fluía a través de los labios de quién? De Moisés, porque solamente un profeta podía transmitir la voz celestial del ángel del Señor. El ángel del Señor entonces estaba ¿qué? Estaba encarnado en Moisés, y ese ángel ponía su palabra en la boca de Moisés, y Moisés hablaba lo que ese ángel le decía. Y fue ese ángel el que trajo los 10 mandamientos. Pero se ve que era Moisés el que traía todo. Moisés era el instrumento. Siempre fue un hombre el instrumento de Dios, para Dios hablar, para Dios guiar al pueblo, para Dios decirle al pueblo lo que se debe hacer, y para Dios comunicarle su mensaje para ese tiempo. Y fuera de ese mensaje no hay otro. Y fuera de ese profeta no hay otro. Y cualquiera que se levante para tratar de guiar al pueblo diferente, para decirle al pueblo que él también es profeta, además de ese que Dios ha enviado, está haciéndolo mal. Son conceptuados, son señalados en la Biblia como Natán, como Coré, como Abraham, como toda esa gente que quisieron ocupar el lugar de Moisés para decirle al pueblo lo que debían hacer, cuando el que tenía que decírselo era ¿quién? Moisés, porque el ángel estaba con Moisés. Moisés era el profeta, pero es que algunos allá creían que porque Dios los había usado en alguna cosita, también ellos tenían el derecho de decir: ¿acaso Dios no ha hablado con nosotros? Y ya se creían que tenían derecho a ocupar el lugar de Moisés. Moisés era el único que tenía autoridad de parte de Dios para hacer lo que él quisiera hacer. ¿Y qué era lo que él quería hacer? Lo que el ángel le decía que hiciera. Era duro para Moisés. Por 10 ocasiones quisieron apedrearlo, y era el profeta que Dios le envió. No crean que un ministerio de profeta como el de Moisés, de profeta dispensacional, es fácil. Mire, Moisés la primera vez huyó y estuvo escondido 40 años por allá viviendo en otro lugar. Y cuando regresó, decía: es el pueblo rebelde, es un pueblo de corazón duro, ese pueblo
con ese pueblo no se puede bregar. Y Moisés sabía que era profeta, pero Moisés no quería trabajar ni llevarle ningún mensaje. Sin embargo, usted se encontrará a través de la historia bíblica que los que no son profetas y quieren hacerse profetas, quieren buscar por aquí y por allá e inventarse algún mensaje a su manera para guiar al pueblo. Pero un verdadero profeta le gustaría mejor evitar tener que estar frente al pueblo llevándole el mensaje, porque sabe que en todas las ocasiones de la Biblia el mismo pueblo algunas veces se le ha virado en contra al mismo profeta. Por 10 ocasiones quisieron apedrear a Moisés y preferían mejor a Natán y a Coré que a Moisés. Pero un profeta no se ve profeta, tiene con las 10 no conciencia justa de lo que es para su tiempo y lo anuncia porque no puede hacer otra cosa, porque si trata de quedarse callado, la palabra de Dios es como fuego y comienza a quemarlo por dentro espiritualmente, que tiene que hablar, o si no, se quema por dentro de tal manera que no encuentra ni qué hacer, no puede vivir sino del mensaje. Cuando va dando el mensaje se siente mucho mejor, y si se siente mejor, entonces sigue dándolo, aunque sepan una cosa: la palabra, el mensaje de cada tiempo, para el mensajero de ese tiempo es dulce en la boca. Él lo come primero, lo digiere en su corazón, en su vientre espiritual, y en la boca es dulce. Él cuando lo adquiere es dulce, y cuando lo habla también es dulce, porque es la cosa más dulce hablar la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive. Hablar, traer la revelación de las cosas más dulces. Y para los que escuchan, cuando oyen esa palabra y la creen, la están comiendo espiritualmente, y es una dulzura para la persona recibir esa palabra. Pero es amargo en el viento. La amargura de cada uno de los profetas es por la palabra que ellos tienen, por el mensaje que ellos tienen, porque le ocasiona en la vida de ellos tantos problemas. Mire, Moisés, con ese mensaje glorioso que tenía, un mensaje dispensacional, mire todos los problemas que le ocasionó tener ese mensaje. El mismo pueblo de Israel, más de 2 millones de personas, en contra de él la mayoría. Por 10 veces, por poco, lo apedrea. Y era el que le estaba trayendo la bendición de Dios. Y un sinnúmero de problemas más. En una ocasión, ya lo último, Moisés, cuando Dios le dijo, toca la piedra, Moisés se llenó de ira e hirió la piedra, y ahí pecó contra Dios. Y era el más manso de todo el pueblo. Y por esta causa nada más, Dios le dijo, no entrará a la tierra prometida, sino que vas a morir antes, porque no me honraste a mí delante del pueblo. O sea, en palabras más claras, con malas crianzas, tú no puedes venir conmigo, aunque eres el mensajero de la dispensación completa. Esa es una mala crianza que tú has hecho, y te has llegado la ira, y has descargado tu ira haciendo una cosa que debes hacer con mi poder. Y Dios lo llamó a frente y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Sube al monte, mira la tierra prometida, para que después muera, porque no vas a entrar. Así es que tenía a Dios en ese momento en su contra, porque hizo lo que no debió hacer. Ahora, eso no quiere decir que Moisés se perdió, pero tuvo problemas con Dios por causa del pueblo. Por causa del pueblo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida en su cuerpo. Escuchen bien, en su cuerpo terrenal. Pero como los hijos de Dios tienen el cuerpo espiritual, el cuerpo teofánico, el cuerpo con el cual van al paraíso, que se puede hablar, se puede hablar y todo, pues Moisés entró en el otro cuerpo.
quieren ustedes ver a Moisés en la tierra prometida allá adentro. Ustedes nunca lo llegaron a ver allá en la tierra prometida después que el pueblo de Israel entró. ¿Se saben ustedes quién lo vio? Pedro, Jacobo y Juan y Jesús. Allí en el monte de la transfiguración lo vieron con Elías que hablaba con Jesús. Desde entró en el cuerpo teofánico, que es el cuerpo de la sexta dimensión. Bueno, ya estamos viendo todas estas cosas, vemos la importancia de oír la voz de Dios, porque solamente podemos recibir la bendición, podemos recibir el cumplimiento de lo que Dios ha prometido oyendo la voz de Dios. Si no recibimos nada. Y de qué nos vale que siempre creemos las cosas de Dios, que amamos a Dios, que creemos que la Biblia es la verdad. Si no oímos la voz de Dios, no nos sirve de nada. Esta clase de personas han reído demasiado así en la tierra. Usted no debe ser así. Usted debe ser de las personas que digan: yo creo la palabra de Dios. Yo sé que Dios cada tiempo, en cada edad y en cada dispensación, Él ha dejado oír su voz aquí en la tierra. Pero Él la ha dejado oír a través del mensajero que Él ha tenido para ese tiempo, para esa edad o para esa dispensación. Por lo tanto, yo deseo saber quién, dónde y cómo puedo yo oír al mensajero que es Dios. Quiero saber conforme a la promesa divina dónde, cuándo y cómo aparecerá ese mensajero y qué mensaje está prometido que Él va a traer. Porque si hay tanto diciendo que tienen un mensaje y hay tantos y tantos falsos profetas, que yo quiero un verdadero profeta. Porque si hay un falso profeta, usted no va a decir: no quiero a ninguno. No. Cuando hay muchas cosas falsas, es cuando más uno desea lo correcto. Y es que no pueden haber cosas falsas si no hay algo verdadero. No puede haber un billete falso si no hay un billete verdadero, porque un billete falso es la imitación a lo verdadero. Por lo tanto, usted y yo diremos: oh Dios, sabemos que hay algo verdadero y hay muchos falsos profetas, y fue dicho que habría muchos falsos profetas en la tierra. Es porque habría un verdadero profeta para traer la voz de Dios. Y hay en la tierra falsas enseñanzas, es porque habría una verdadera enseñanza. Yo no quiero oír falsedades ni a falsos profetas. Oh Dios, ayúdame, déjame ver lo verdadero. Vamos entonces a lo verdadero, a ver qué es lo verdadero, qué es lo que Dios ha prometido. Porque usted no puede dejarse llevar de que fulano o sultano por acá o en otro país o por otro continente hace tal o cual cosa. Hay que dejarse llevar por lo que está escrito. Porque lo que está escrito y está prometido es lo único que Dios va a cumplir. El Señor Jesús dijo lo mismo que Dios dijo acá en el Antiguo Testamento. Dios dijo acá en el Antiguo Testamento: he aquí yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y acá Jesús, en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y verso 16, dice: yo, Jesús,
he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Gloria a Dios. Y dice en el mismo capítulo 22 y verso 7, verso 27 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Amén. He aquí yo vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Gloria a Dios. Y para eso, él dice, yo Jesús he enviado mi ángel. ¿Qué es lo que usted está buscando en este tiempo para poder oír la voz de Dios? ¿A quién usted está buscando? Porque es que la gente quiere oír una cosa y no saben a quién están buscando para oírlo. Algunas veces a la gente le sucede como a algunas personas, en lo espiritual, en lo religioso, a la gente le sucede como a muchas personas le sucede, que quieren ir para escuchar un buen músico y se van a uno que lo que sabe tocar es maraca. Eso es. Y entonces no pueden oír una buena música de guitarra porque se fueron a donde uno que no sabe tocar guitarra, a uno que lo que sabe es hacer ruido. Y así sucede en lo espiritual. La gente desea oír la palabra de Dios. Nos dice la Escritura que habrá hambre sobre la tierra en el tiempo final, pero hambre no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero ¿qué ha prometido Dios para el tiempo final, para que la gente pueda oír la palabra de Dios? El Señor Jesucristo dice, yo les envío mi ángel. Un ángel es un mensajero, un profeta que traerá la palabra del Señor Jesucristo, que les enseñará la revelación apocalíptica, que les enseñará todos esos símbolos, que les enseñará todo lo que se necesita saber para poder ser preparado, para ser transformado y entrar a la nueva tierra, al nuevo cuerpo. Y él dice, como fue dicho en el Antiguo Testamento, yo les envío mi ángel para guiarlos con el mensaje, para darle testimonio de estas cosas. Fuera de este mensajero no hay otro prometido para este tiempo. Por lo tanto, él podrá manifestarse como Elías, podrá manifestarse como Moisés, porque al manifestarse como Elías cumplirá la quinta manifestación ministerial de Elías. Al manifestarse como Moisés, cumplirá la segunda manifestación ministerial de Elías, y que él podrá hacer, si se manifiesta como Moisés, tomar la ley y traerle la ley al pueblo como la trajo Moisés. Pero no va a tomar la ley allá literal y a traérsela, porque aquel mensaje fue para aquel tiempo. Él tomará la ley de Moisés, él tomará aquellas fiestas y solemnidades que Moisés trajo y las actualizará. Y ahí estará con el ministerio de Moisés operando, porque Moisés trajo la ley. Y con el segundo ministerio de Moisés traerá la ley actualizada. Y el pueblo hebreo
podrá recibirlo. Y Elías traerá el mensaje actualizado, el que corresponde a nuestra edad. ¿Saben ustedes una cosa? Que Moisés siempre pidió un ayudante. Y Dios le da a Moisés, Dios le da como ayudante a Elías. Así es que Elías y Moisés harán una buena pareja. Y como Dios no tiene dos ministerios mayores al mismo tiempo, dos profetas mayores al mismo tiempo, entonces el ángel del Señor podrá manifestarse como Moisés cuando tenga que hacerlo. Podrá manifestarse como Elías cuando tenga que hacerlo. Y aún más, está la promesa también de la manifestación o venida del Señor Jesús. Y ese mensajero, el ángel del Señor, se manifestará también como la venida del Señor. Aunque Él no es el Señor, pero Él estará cumpliendo la venida del Señor, porque el Señor estará en Él. El ministerio del Señor estará en Él, el ministerio de Elías estará en Él, el ministerio de Moisés estará en Él. Por eso es que usted, aquí en el Apocalipsis, encontrará lo siguiente, lo cual usted debe ver con sus propios ojos. Apocalipsis capítulo 1, léalo también en su casa. Apocalipsis capítulo 1, dice, verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Ven ustedes que toda la revelación de Jesucristo es enviada para ser declarada por un ángel, por el ángel del Señor, por el mensajero del Señor, por un profeta que va a aparecer en la tierra en estos últimos días, y lo que va a hacer es declarar estas cosas. Todo lo que el Señor Jesucristo quiere hablar a los seres humanos, lo va a hablar a través de este profeta. Y ese será el ángel del Señor, el mensajero del Señor, para enviar con su mensaje al pueblo hacia la tierra prometida, hacia la transformación de los cuerpos terrenales, y para traer con su mensaje a los santos que partieron en el pasado. Pues ellos le están esperando, porque ellos tienen la promesa que oirán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán. Oye su voz, una sola voz, no muchas voces, una sola voz, y una sola voz trae un solo mensaje, el mensaje correspondiente para nuestro tiempo, para esta nueva dispensación, esta tercera dispensación, en donde todas las dispensaciones anteriores será actualizado. Oye su voz para que viva, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento para ti y para mí, el alimento espiritual. Él dijo, al que venciere, yo le daré el maná escondido. Él será a ti y a mí ese maná escondido. El maná escondido representa la palabra de Dios, el mensaje de Dios. El maná escondido representa el mensaje o la revelación que estuvo escondido en otras edades, en otros tiempos, en otros siglos, pero que en este tiempo es dada esta revelación
para que los hijos de Dios se la coman. Es el maná escondido, escondido de la vista de los sabios y de los entendidos, pero revelado a los pequeños, a los niños. Escondido porque fue escondido en el lugar santísimo, en donde fue escondido literalmente allá en el Antiguo Testamento, el maná que fue tomado y echado en una vasija y colocado en el arca del pacto, allá en el templo que Moisés levantó. Por eso, este maná que fue escondido estando en el lugar santísimo, no se corrompía, no se dañaba, porque allí estaba el fuego santo de Dios, la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y ese maná escondido estaba bajo los pies de los dos querubines que representan el misterio, para dar a conocer los misterios apocalípticos que corresponden ser dados a conocer en este tiempo. Cualquiera que quiera conocerlo, lo conocerá a través de la voz de Dios que saldrá del labio de ese mensajero. Toda persona que quiera oír la voz de Dios tendrá la oportunidad de escucharla en el tiempo final, porque habrá una sola voz, la voz de Dios para los hijos de Dios. Las demás voces no es la voz de Dios para los hijos de Dios. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y la voz del Señor estará en su ángel, su mensajero. Dice: y me siguen o la siguen. ¿Qué seguirán los hijos de Dios? La voz del Señor. Una sola voz. Y se juntan todos los hijos de Dios de todos los países, habrá el mismo entendimiento. Tendrán el mismo mensaje y tendrán un solo mensajero, no muchos mensajeros. Cuando un pueblo tiene muchos mensajeros, lo que tiene es mucha confusión, porque uno enseña de una manera, otro enseña de otra manera, y entonces esos que dicen ser mensajeros lo que hacen es poner a pelear a los hermanos uno con otro y a decirle: esto es lo que está bien, véngase de acá por nosotros. Y nosotros dicen: no, nosotros somos los que estamos bien. Y comienzan a pelear, y comienzan a criticarse, y comienzan entonces a buscarse falta, y comienzan a vituperarse los unos a los otros, y comienzan a echarse oprobio los unos a los otros, y cuando vienen a ver, han destruido la obra de Dios. Y no es tiempo para destruir la obra de Dios, sino para construir la gran obra de Dios. Y para eso, Él tendrá un mensajero con un mensaje. Y él dice: este es mi ángel, mi mensajero. Y Él traerá el mensaje correspondiente para nuestro tiempo. Dice la Escritura: bienaventurado el que lee y oye las palabras de la profecía, el que lee y el que oye, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. La bienaventuranza está donde entonces, en leer y oír las palabras de esta profecía, de la profecía que trae el ángel del Señor. Por eso se lo encuentra por aquí en Apocalipsis capítulo 10 y verso
y 11, dice, y tomé el librito de mano del ángel y lo devoré, y fue dulce en mi boca como la miel, y cuando lo hube devorado, amargó mi vientre. Y él me dijo, necesario es que otra vez profetices a muchos pueblos, las gentes, lenguas y reyes. ¿Para qué les daba a comer ese librito a este profeta? Para que luego profetice. Porque la profecía tiene que ser dada por un profeta que se come la palabra de Dios para luego ponerla en la boca y darla al pueblo. Juan, el discípulo amado, estaba representando o simbolizando al último de los profetas que vendría para comerse el librito de la mano del ángel fuerte. El ángel fuerte es el Señor Jesucristo, que termina en el lugar de intercesión, su obra de intercesión, y va y se para frente al que tiene el librito en su mano allá en el cielo, y que está en el trono, y toma este librito, abre sus sellos, y luego desciende a la tierra, y viene con el librito abierto en su mano, como lo muestra Apocalipsis capítulo 10. Veanlo así, verso 1 en adelante del capítulo 10 de Apocalipsis dice, y vi otra vez el fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco iris sobre su cabeza. El arco iris es la señal de pacto, y su rostro era como el sol. Recuerden ustedes en el monte de la transfiguración, el Señor se transfiguró y su rostro brilló como el sol en toda su fuerza. Y Malaquías dice, a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. Por eso, este es el fuerte que el Señor Jesucristo en su segunda venida tiene que presentarse con esas características en su venida. Y estas características son símbolos de cosas que Él manifestará en su venida. Y sus pies como columna de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como cuando un león ruge. ¿Por qué? Porque él viene como el león de la tribu de Judá. Ya no viene como cordero, viene como león, porque su ministerio cambió en el cielo. Al terminar su labor de intercesor, terminó su labor como cordero, intercesor, y entonces comienza la labor como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, y juez de toda la tierra. Sigue diciendo, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Y más adelante dice, cuando yo iba a escribir, me fue dicho, no escriba porque los truenos hablaron. ¿Por qué? Porque eso le tocaba al ángel del Señor, al mensajero del Señor en el último tiempo, revelar lo que esos truenos hablaron. Esos truenos se oirían de nuevo a través del ángel del Señor, que sería instrumento del Señor, a través del cual la voz del Señor se escuchará en este tiempo final. Por eso usted encontrará en el Apocalipsis que en algunas ocasiones el Señor dice, yo Jesús, tal y tal y tal cosa. Pero en otras ocasiones usted encuentra que es el ángel del Señor el que está hablando en primera persona, y otras veces habla en segunda persona. Él puede hablar en primera persona o puede hablar en segunda persona, porque es el Señor Jesucristo el que hablará a través de él. Y aunque él es el ángel del Señor, cuando usted lo ve hablando en primera persona,
es que el Señor, a través de él, es la palabra, el mensaje del Señor. Y es igual a como fue cuando David dijo, orarán mis manos y mis pies. Estaba hablando en primera persona. Y eso se vino a cumplir después también en Jesucristo. Pero parecía que estaba hablando de sí mismo. Y estaba hablando proféticamente, porque el Espíritu de Cristo que estaba anunciando las cosas que Cristo padecería. Eso es algo muy importante que usted y yo tenemos que conocer, que cuando los profetas hablan, en muchas ocasiones hablan en primera persona o en segunda persona. Y cuando hablan en primera persona, o Dios habla en primera persona a través de ellos, cualquiera podrá decir, oye, pero como que esta persona está diciendo eso como de sí mismo, y no se dan cuenta que el Espíritu de Dios que está hablando a través de los labios humanos de ese hombre. Ahí en el Apocalipsis usted encontrará al ángel hablando siempre como si él fuera Jesucristo. Pero cuando Juan se le arrodilló a él para adorarlo, él le dijo, no, levántate, yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con todos los que sirven a Dios. Este Juan se confundió, como se puede confundir cualquier persona, porque lo veía siempre hablando en primera persona. Y él dijo, este es Jesucristo. Este es el mismo Jesucristo. Él sabía que Jesucristo estaba con él y en él, pero no hizo la separación. Él vio que en ese mensajero se cumplía la venida de Moisés, la venida de Elías, se cumplía también la venida del Señor. Todo eso se estaba cumpliendo en él. Y él dijo, pues hay que adorarlo. Pero él dijo, no, adora a Dios. A mí no, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos. Por eso es que Juan no podía adorar al ángel del Señor, aunque hablaba el Señor a través de él en primera persona. Pero hay que siempre saber hacer la diferencia. Ahora, este mensaje que él traerá, que es el mensaje correspondiente para una nueva dispensación, para la tercera dispensación. Él será un mensajero dispensacional. Un mensajero dispensacional como lo fue Moisés y como lo fue Jesús. Son tres mensajeros dispensacionales: Moisés, Jesús y el mensajero final, el ángel del Señor, que él enviará en estos días finales. Y todo el que quiere entender el Apocalipsis, Jesús dice, yo le envío para que dé testimonio de estas cosas apocalípticas en toda la historia, para todos los que desean conocer la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios y hacer conforme a la voz de Dios. Por eso, siendo un mensaje dispensacional que es para una dispensación completa hasta que termine. Y si es una dispensación eterna, nunca terminará. Su mensaje nunca terminará tampoco. No podrá venir otro mensaje. Entonces será el último de los mensajes con ese se queda Dios. Y se queda todo el mundo. Porque en ese habrá llegado a la perfección todo el programa de Dios. Dios se perfecciona en tres. Y en el tercer mensaje dispensacional, ahí se perfecciona la obra de Dios. Y ahí se llegan a la perfección todos los hijos de Dios. Y ahí se llegará a la perfección el cuerpo de cada hijo de Dios, en donde tendrán un cuerpo perfecto, un cuerpo transformado, los que estén vivos y los que murieron resucitarán con un cuerpo incorruptible. ¿Dónde? En el tercer mensaje dispensacional. Por eso es que, fíjese, vea usted
en esta ocasión, el ángel del Señor está hablando aquí, porque él es el que trae todo el apocalipsis, es el ángel del Señor. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay momentos donde el Señor Jesús, que es el que habla a través de él, quiere hablar algo de él y se vea la separación. Y ven ustedes aquí, en Apocalipsis capítulo 22 y verso 18, el ángel del Señor está hablando y lo que está hablando es la palabra del Señor Jesús. Por eso dice, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. El que oye las palabras de la profecía de este libro. Él dice, yo lo protesto. Protesto el que oye, no quiere decir que lo rechaza, sino que hace algo así para el que oye y le quita o lo añade. Él lo protesta. Ahora vean, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro y alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad. Y de lo que está escrito en este libro, de todas las bendiciones que están escritas ahí, le será quitada la parte a cualquiera que le quite a la profecía de este libro. No se le puede quitar nada a lo que el ángel mensajero del Señor Jesucristo diga en su mensaje. Ni se le puede quitar ni se le puede añadir, porque es un mensaje dispensacional que es para toda la eternidad. Y la parte de suerte es la eternidad. Su parte será quitada en la eternidad. Porque si comienza a tratar de quitarle o añadirle aquí, eso mismo trataría de hacer en la eternidad, porque no está de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo y ha visto su ángel que vive aquí en la tierra. Y si no está de acuerdo con el plan de Dios, pues no puede ir para vivir en la eternidad. Su parte le será quitada porque no está en el programa de Dios. Y ni nadie que no esté de acuerdo con el programa de Dios ni se va a sentir, no se va a sentir bien allá, porque si no se siente bien acá, donde Dios está dando su programa, menos se va a sentir bien allá. Y para que sea un Judá allá y un Judá acá, que se quede acá y se vaya para donde se fue el Judá anterior a él, el que vendió al Señor. Hay una sentencia muy grande para el que le quite o le añada al mensaje de este ángel del Señor Jesucristo. Hay que entender que Él hablará la palabra del Señor Jesucristo, la revelación del Señor Jesucristo para este tiempo final. Él no podrá tenderse con nadie para arreglar el mensaje. Él lo dará tal como es. En su boca será dulce como la miel. Él lo saboreará cuando lo recibe de parte de Dios y cuando lo habla. Pero será amargo en su vientre, porque tendrá muchas pruebas, dificultades, apresuras, persecuciones, críticas y de toda cosa por causa de este mensaje que él tendrá por dentro. Pero él lo dará. Y cuando pase por este proceso de encontrar dulce ese mensaje y también de experimentar lo amargo, entonces se le dice, es necesario que profetice otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Luego de comer este librito y luego de encontrar lo dulce en la boca y luego de encontrar lo amargo
en su vientre. Después que le dice, es necesario que profetices otra vez. Todo el plan de Dios de que se le entregara ese librito a ese hombre y de que él se lo comiera y que lo encontrara dulce y después amargo en su vientre, ¿era para qué? Para que después pudiera profetizar. Porque ¿quién va a profetizar si no tiene el mensaje de Dios para profetizar? Y la profecía que él traerá será el testimonio que él dará, el testimonio que Jesucristo le da para que él sea. Por eso dice, por eso es que él dice de la siguiente manera: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Este libro es un libro profético y las palabras que él traerá serán las palabras de la profecía de este libro. O sea que tu mensaje será un mensaje profético. Toda la enseñanza que él traiga, todo eso será una enseñanza profética. Y todas las cosas que él muestre será su mensaje profético. Y las palabras de la profecía de este libro será el mensaje de ese mensajero. El que guarde ese mensaje estará guardando las palabras de la profecía de este libro. El que lo rechace estará rechazando las palabras de la profecía de este libro. El testimonio del ángel del Señor. Ese es el mensaje. Esas son las palabras de la profecía de este libro. No hay otro libro, no hay otro mensaje. El último mensaje que será escuchado en la tierra será un mensaje profético. Será el mensaje apocalíptico y lo traerá el ángel del Señor, el último profeta que el Señor tenga aquí en la tierra. Siendo él el último, él será el Benjamín de todos los profetas. Pero Benjamín tuvo una doble porción. Por eso él tendrá una doble porción. El que del último, por eso después de él, no necesitará Dios ningún otro profeta. Y antes de él, ¿sabe cuál era el que vino antes de él? El precursor de la segunda venida del Señor. El cuarto Elías. Y después del cuarto Elías viene el mensajero, el ángel del Señor, que cumplirá el ministerio del quinto Elías, cumplirá el ministerio del segundo Moisés, y cumplirá el ministerio de la segunda venida del Señor. Cumplirá todos esos ministerios. Pero él ni será Elías. Juan el Bautista era Elías en su ministerio, en espíritu ministerial, pero no era Elías en lo personal. Era Juan. Así también este mensajero será Elías en su quinto ministerio, que es el espíritu ministerial, pero no será Elías, sino un hombre de este tiempo. Él será Moisés en su segundo ministerio o espíritu ministerial, pero no será Moisés en lo literal. Pero traerá la ley de Moisés, pero actualizada.